¿En algún momento, te has sentido ignorada dentro de tu matrimonio? Hoy te compartiré la historia verídica de Vivian, una mujer que, a pesar de contar con un esposo ideal y una familia sólida, ella se encontraba prisionera en un mundo de silencio y aislamiento. Nadie había notado algo hasta que un suceso inesperado transformó por completo la situación. Permanece hasta el desenlace, ya que este relato da un vuelco inesperado. Algo inesperado que te sorprenderá y hará que reflexiones sobre tus concepciones acerca del amor, la fidelidad y el anhelo antes de. Antes que nada, me gustaría invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Estamos a punto de alcanzar la cifra de 1000 suscriptores. Nuestros seguidores son fundamentales para que podamos continuar compartiendo historias auténticas, impactantes y cargadas de sentimiento. Si disfrutas de relatos impactantes que revelan la realidad oculta, este es el lugar perfecto, ya que no hallarás nada similar en ningún otro sitio. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana para estar al tanto y únete a mí en este recorrido de hoy. Ahora te contaré la historia de Vivian y el día que transformó su vida para siempre. No tengo mucha información al respecto. Al escribir estas líneas, supongo que debo expresar mis pensamientos, ya que guardarlos me genera cierta inquietud. No tengo a nadie con quien compartir mis sentimientos, ni una amiga ni una hermana. Lo sucedido fue tan sorpresivo, tan ilógico y tan verdadero que aún me resulta difícil enfrentarme al reflejo en el espejo. Me transformé en una persona que jamás habría pensado ser, aunque sería falso decir que no lo anhelaba. Fue solo cuestión de un día. Fue un día maldito en el que todo dio un giro inesperado. Lo curioso es que sucedió en la comodidad de mi hogar. Esa tarde no auguraba nada bueno. Michael no había hecho nada diferente. Salió temprano para asistir a una reunión que, como de costumbre, se preveía que se extendiera hasta altas horas de la noche. Los jóvenes se encontraban con sus abuelos de parte de madre y yo ya había aceptado pasar otra noche sola viendo una serie o revisando algo. Recibí correos laborales cuando, alrededor del mediodía, Julian, mi suegro, me envió un mensaje avisándome que vendría a visitarnos. Los documentos que Michael solicitó me parecieron extraños. Sin embargo, respondí amablemente que no había inconveniente. Soy de esos hombres que nunca alzan la voz, siempre expresan cortesía con un por favor y un gracias, y mantienen contacto visual contigo. Cuando llegó, parecía hablar con cortesía y parecía inofensivo. Llevaba algo en la mano. En una carpeta estaban los documentos, mientras que en la otra se encontraba una botella de vino. Comentó que se había dado cuenta de que los niños no estaban. Al enterarme de que Michael llegaría tarde, consideró la idea de tomar una copa juntos para hacerme compañía. Dudé por un instante, pero al final acepté. Después de aceptar acomodar los utensilios en la cocina, él se encargó de verter el vino y comenzamos a conversar como de costumbre, sobre temas sin importancia. Durante su etapa como docente universitario, se dedicaba al análisis de la economía, pero percibía una peculiaridad no tanto en sus planteamientos, sino en la forma en que se presentaban. Me observaba como si de repente descubriera algo en mí que ni siquiera recordaba que estaba ahí. No era una mirada común ni corriente. De manera descarada, me hizo sentir vulnerable al preguntarme si me había sentido sola últimamente. De repente, lo mencionó sin rodeos mientras tomábamos algo, como si estuviera lanzando un anzuelo sin prisa. Sonreí disimuladamente y le respondí. Ella explicó que su agotamiento se debía al trabajo y a la monotonía de la rutina, pero él simplemente la abrazó sin decir nada. La prolongación de su mirada por unos instantes más de lo habitual me generó incomodidad y, al mismo tiempo, me hizo sentir observada. Si alguien finalmente se diera cuenta de mi existencia, más allá de las labores domésticas, las responsabilidades escolares y los saludos. Los mecánicos de Mako intentaron cambiar de tema, pero era demasiado tarde. Algo en el ambiente había cambiado y la cocina se encontraba diferente. En completo silencio, con una calma incómoda, me puse de pie para recoger la vajilla y percibí su mirada en mi espalda. En cada instante, cada gesto con las manos parecía poner mi cuerpo bajo una mirada tranquila y detallada. Casi peligrosa, no había diálogo, solo gestos, un leve roce de su mano en ese momento. Recibí asistencia con una bebida que no requería contestación en ese instante. Justo en el momento en que nuestros dedos se rozaron sin querer y ninguno de los dos retrocedió, no puedo encontrar las palabras para explicar esa sensación. La excusa de roce no sonó, fue solo un instante, pero lo percibí en todo mi ser. Sus dedos acariciando suavemente la palma de mi mano, como si no fuera un simple roce casual, y yo no aparté la mano. Tuve la oportunidad de hacerlo, de soltar una risa, de hacer una broma y romper la situación. Sin embargo, no lo realicé. Me quedé inmóvil sintiendo una sensación que no experimentaba desde hace mucho tiempo. No era únicamente física, era algo más profundo.
La electricidad era una fuerza controlada que despertó en mis sensaciones de vitalidad, deseo, incomodidad y plena conciencia de mi ser. Después de ese instante, parecía como si mi esencia se viera resumida en ese encuentro fugaz y vedado. Acto seguido, él se distanció unos cuantos pasos, como si, a pesar de comprender que había rebasado un límite, no emitió comentario alguno y ambos dimos por finalizada la conversación. El vino llegó sin hacer ruido, cada uno simulando desviar la mirada, pero el silencio se encargaba de expresar lo que pensábamos. La situación era un completo desorden. Mi mente divagaba y me sentía tan desolada que cualquier pequeño gesto. Me parecía que había un aire de seducción o quizás algo más, pero a pesar de mi intento por convencerme de lo contrario, la verdad es que mi cuerpo me transmitía sensaciones diferentes. Mi pecho latía rápido, mis manos temblaban ligeramente y experimentaba un calor en la zona entre las piernas. Al finalizar la limpieza de la cocina, me avergonzaba admitirlo, él mencionó que iba a repasar ciertos documentos que tenía. Mientras él se marchaba en el coche, salí por la puerta trasera y me recosté en la encimera tratando de tomar aire profundamente. Me encontraba siendo culpable sin haber actuado, como si tan solo el permitir ese intercambio de miradas fuera una traición. No estaba seguro / así. Deseaba que se marchara o regresara, y al regresar no portaba documentos, sino un pequeño paquete de medialunas. Habitualmente adquiría cosas para llevar a casa. Lo mencionó con total naturalidad, aunque su sonrisa denotaba cierta peculiaridad. Nos sentamos en la sala sin música ni televisión, lo cual me hizo estremecer. Tan solo ellos dos, la bandeja repleta de medias lunas y la tensión palpable en el ambiente. Me cuestionó sobre mis sentimientos hacia Mako en estos días, en medio de una tormenta emocional que parece no tener fin. No se trató simplemente de una pregunta. La calma con la que cualquiera se acercó me desarmó por completo. Le confesé que a veces me sentía como si fuera invisible. Michael era un hombre trabajador y responsable, pero algo en él había cambiado y no pude entender la razón. Nunca menciono ese tema con nadie, pero con Julian sí lo hago. Las palabras fluían sin esfuerzo, me escuchaba sin interrumpir ni criticar, simplemente con eso. Sus ojos se clavaron en los míos, como si en verdad deseara comprenderme. En ese instante, me percaté de que había empezado a entablar una conversación con él. Hablaban en voz baja, casi susurrando, como si temieran romper algo delicado con sus palabras. Me incliné ligeramente hacia adelante sin percatarme, y él hizo lo mismo. Cuando estábamos a punto de rozarnos, percibí, nuestros alientos se entrelazaron, no hubo beso en ese instante, pero nuestros frentes se rozaron y, al cerrar los ojos, tuve la oportunidad de retroceder, de distanciarme. Había expresado palabras, pero permanecí inmóvil, percibiendo la calidez de su piel y la intensidad del deseo contenido, creando un momento de gran intimidad. Un beso significó una revelación sin palabras. En ese momento comprendí que todo cambiaría para siempre. Mi partida inicial no fue por valentía, sino por temor. Me puse de pie del sofá como si estuviera siendo consumido por algo ardiente. Mientras fingía que necesitaba revisar el teléfono o algo en la cocina, no podía permitir que eso sucediera. Deseaba que aquel instante continuara expandiéndose, pero era demasiado tarde. Percibía su cercanía en ese momento. Desde una habitación distinta, mi cuerpo me jugaba una mala pasada. El corazón me martilleaba en la garganta y no podía sacar de mi mente. Estuve a punto de traspasar un límite que desconocía entre nosotros y decidí beber un vaso de agua. Con las manos temblando como si pudieran calmar la quemazón que sentía por dentro, Julian se quedó en la sala sin hacer nada. Cuando me pidió que lo dejara solo, en lugar de tranquilizarme, me generó más ansiedad. Su tranquilidad era tan seductora que no requería de ningún esfuerzo físico para atraerme, ya que no era un hombre que forzara situaciones. Solo con su cercanía, lograba perturbarme, era algo que tenía claro, y él también lo sabía, a pesar de todo. Cada vez que pasaba un minuto, era evidente que algo especial estaba sucediendo entre nosotros, ya que no dejábamos de hablar sobre el tema. Algo que se había estado desarrollando en silencio, en gestos, en aquello que no se expresa con palabras pero se percibe. Regresé a la vida intentándolo de nuevo. Al intentar retomar el control, al cruzar miradas, volvió a observarme con tal intensidad que me desestabilizaba internamente, y me cuestionó si deseaba que se marchara. Su tono de voz transmitía calma, como si me brindara una escapatoria. Vacilé. Cada parte de mi ser clamaba por algo diferente. La parte adecuada afirmaba que sí, que era lo mejor, mientras que la parte dañada, la parte fatigada deseaba que la parte sin ocupar permaneciera. Le indiqué que no era necesario, que podía quedarse un poco más si así lo deseaba. Noté un ligero temblor en mi voz, a lo que él respondió con un gesto de asentimiento sin pronunciar palabra alguna. Se acomodó suavemente en el sofá, mostrando esa actitud relajada que le caracteriza.
¿Quién no tiene la necesidad de correr? Me acomodé al otro lado, pero esta vez más cerca que la vez anterior. El aire entre nosotros era denso, casi palpable. No tengo idea de cuánto tiempo estuvimos en esa situación, sin intercambiar palabras ni contacto físico. La tensión en el ambiente era tan intensa que parecía que se podía disipar con un simple suspiro. En un instante, me volteé para buscar su mirada y él ya no estaba allí. En ese preciso momento, sin decir nada ni poner excusas, me acerqué. No estoy seguro si fui yo o él, quizás los dos, pero cuando nuestros labios se unieron, fue de forma suave y pausada. Casi temeroso, el beso no fue como en las películas, sino más bien un beso auténtico y torpe, cargado de emociones encontradas. Habíamos acordado que no sabíamos cuánto tiempo pasó, quizás solo fueron unos segundos, pero sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No fue tanto por el acto de besarnos, sino por su significado, por lo que habíamos aceptado. Nos separamos lentamente, como si nadie deseaba interrumpir el momento recién vivido. Lo observé directamente a los ojos, buscando señales de remordimiento. Sin embargo, lo que percibí era algo de gran complejidad, no solo anhelo, sino también cariño, comprensión e incluso más. La tristeza rozó mi mejilla con su mano sin pronunciar palabra alguna, mientras yo permanecí inmóvil, con los ojos cerrados, deseando llorar pero sin lograr derramar lágrimas, como si mi organismo no distinguía entre realizar algo bello o algo aterrador, simplemente experimentaba una sensación de vida nunca antes experimentada. Durante años, alguien me acariciaba como si fuera importante, como si aún hubiera algo en mí que mereciera la pena. Pero no dijimos nada. Después de ese beso, él no me solicitó aclaraciones y yo tampoco las poseía. Me puse de pie y me dirigí nuevamente hacia la cocina, esta vez sin pretextos. Solo buscaba un lugar donde reflexionar y tomar aire. No tenía utilidad alguna. Ya estaba completado y lo más inquietante era que no experimentaba malestar. A pesar de seguir experimentando sentimientos de culpa, esta emoción se entremezclaba con un sentimiento de alivio, como si algo, después de haber estado atrapado en mi interior durante años, finalmente se liberó. Me sentía mareada con la adrenalina aún corriendo por mis venas. Observé mi cuerpo como si hubiera salido de un intenso viaje en una montaña rusa emocional. Al mirarme en el reflejo del microondas, apenas pude reconocerme. Noté que mis labios estaban ligeramente hinchados y mis ojos brillaban. Al regresar, vi a otra mujer y él ya se encontraba de pie, como si estuviera a punto de irse. Nos volvimos a mirar. En esta ocasión, sin aproximarnos, parecía que ambos éramos conscientes de que traspasar ese límite acarreaba repercusiones y regresar. Realizarlo dejaría de ser un acto impulsivo para convertirse en una elección consciente. Me cuestioné si estaba en lo correcto y me di cuenta de que no podía hacerlo por mi cuenta. Tenía un nudo en la garganta que no desaparecía al hablar, hasta que él se acercó y me dio un beso en los labios. La frente, pausada y casi afectuosa, salió en silencio y cerró la puerta suavemente, como si no deseara decir nada más. Al despertar, no perturbé a nadie, quedándome sola en el denso silencio con el latido del corazón resonando en mis oídos mientras subía. En la penumbra de la habitación, me recosté con la vestimenta puesta y observé el techo mientras percibía el ruido del automóvil alejándose por la distancia. Mientras caminaba por la calle, solo podía pensar en una idea fija: no hay forma de retroceder. La situación no se limitaba al beso, sino que abarcaba todo. Detrás de ese anhelo acumulado se encontraba la urgencia de ser observada, acariciada y comprendida. Lo más desalentador era ser consciente de que aquello no marcaba el fin, sino más bien el comienzo de algo en su interior. A pesar de los ruegos de mi conciencia, ya tenía tomada la decisión. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba, su presencia era palpable. Al día siguiente, cuando Mako despertó, me preguntó si aún podía percibir el aroma en mi vestimenta, en mi piel y en mi boca. Confirmé que estaba bien con mi padre sin sostener su mirada, y él me abrazó. Mientras yo me ocupaba de hacer café, él permanecía a mis espaldas como si no percibiera ningún cambio en mí. Fue en ese momento cuando experimenté repulsión hacia él por primera vez. La falta de interés no se debía a ninguna acción negativa de su parte, sino a su incapacidad para comprender cómo era factible que no se diera cuenta de nada. Engañar a alguien resulta sencillo, o quizás él estaba igual de distante que yo y simplemente no le importaba. La idea de que vivíamos juntos sin conocernos durante años me impactó más que el beso. Esa jornada transcurrió sin contacto físico ni preocupaciones reales. Yo pasé todo el día en un estado de automatismo. Respondí a llamadas, realicé compras y organicé la casa, aunque mi mente estaba distraída. Recordaba el beso una y otra vez, no solo por la satisfacción que me brindó, sino por el significado que encerraba: una ruptura,
un quiebre. En completo silencio respecto a mis planes, desconocía por completo lo que depararía el futuro, la incertidumbre de su regreso y nuestro destino juntos. Si decidíamos actuar como si nada hubiera ocurrido, lo único que tenía claro era que las cosas ya no serían iguales. La situación me generaba miedo y entusiasmo simultáneamente. Transcurrieron 48 horas sin tener novedades de Julian. Me encontraba indeciso sobre si aguardar alguna palabra de su parte o si era mejor que permaneciera en silencio. Mi corazón estaba dividido. Por un lado, anhelaba que él me buscara y no dejara las cosas en el aire como algo temporal. Por otro lado, también experimentaba un miedo intenso ante la posibilidad de que sucediera. Me venían a la mente todas las situaciones posibles en las que pudiera ocurrir. Cada vez que mi teléfono sonaba, me sorprendía recibir una llamada tuya o un mensaje tuyo, mi corazón se detenía por un instante. Al mismo tiempo, me invadía la tristeza al tener esa necesidad, ya que era consciente de que lo sucedido estaba incorrecto y no era lo esperado. Aunque no estaba previsto que quisiera volver a experimentarlo, deseaba hacerlo de nuevo y sentirme bien. En todo momento recordaba cómo Mako me dirigía la palabra con su tono de voz uniforme, haciéndome preguntas sobre asuntos sin importancia. Si todo marchara correctamente, él me comentaba sobre el trabajo, el automóvil y una factura vencida. Yo simplemente lo observaba. Me cuestionaba cuando perdimos la comunicación auténtica, cuando fue la última ocasión en que me observó como una mujer, no simplemente como su esposa. Aunque me costaba aceptarlo como madre o como ama de casa, debo reconocer que Julian me había conocido mejor en una sola noche que Mako en todo ese tiempo. Durante los 3 años pasados, experimentaba la sensación repentina de haber estado en un estado de letargo. En mi existencia, me debatía entre responsabilizar a Mako, a mí misma o al transcurso del tiempo, pero tenía claro que no deseaba continuar en esa situación. El viernes próximo, Mako debió asistir a una reunión laboral en otra localidad. Me notificó temprano ese día con total antelación. La rutina se instaló como si pasar un fin de semana entero sola fuera algo común, aunque en realidad lo era, pero esa vez fue diferente. Al marcharse, experimenté una sensación diferente, una combinación de libertad y nerviosismo que me desconcertó. Recorrí la casa sin rumbo fijo, preparé mi atuendo de forma automática, como si estuviera aguardando algo, como si me estuviera listando para una eventualidad que me resisto a aceptar. Decidí ponerme un vestido que tenía olvidado desde hace tiempo, uno que Mako seguramente ni recordaría, y me maquillé los labios. Al observarme en el espejo, experimenté un sentimiento de culpa mezclado con una sensación de ilusión que no se concretó. Sin previo aviso, Julian llegó a mi puerta y llamó al timbre, ni siquiera había transcurrido una hora desde que habíamos hablado. No me había comunicado previamente de su visita, pero allí estaba, esperando. Al aguardar la llegada de ese instante, observé a través de la ventana antes de abrirla y lo vi con una expresión seria. Mostró una sonrisa misteriosa al llegar, abrió la puerta en silencio y él, sin pronunciar ni una sola palabra, tampoco emitió sonido alguno. Su entrada tranquila, característica que me dejaba sin aliento, fue seguida de un breve momento de silencio en el pasillo antes de que yo cerrara la puerta. Cerré la puerta con llave sin comprender si lo hice por temor o por elección, quizás ambas razones. Su mirada se posó en mí mientras avanzaba un paso. En esta ocasión, entre nosotros no hubo ninguna incertidumbre ni vacilación, nos besamos como si siempre hubiéramos deseado hacerlo. Llevaba años guardando sin pronunciar una sola palabra, sin ofrecer ninguna explicación, simplemente, los cuerpos ansiados, comprendidos, y requeridos con una premura desconocida para mí hasta ese momento. La sujetó por la cintura con una delicada firmeza, como si tuviera total conocimiento de cómo acariciarme. Me dejé llevar en ese instante, ya que en ese momento no estaba casada, no era madre, ni nuera, simplemente era una mujer viva. Nos sentamos en el sofá como si todo desapareciera a nuestro alrededor, sin sonidos ni preocupaciones, solo él y yo. El anhelado silencio finalmente se hizo presente, sin errores ni rapidez. No fue apresurado, sino más bien pausado y profundo, repleto de esos silencios que tienen más peso que cualquier palabra. Cada roce lo percibí con intensidad. Si mi piel despertara después de muchos años, su manera de acariciarme no solo era física, sino que también había un componente emocional. Cada vez que me acariciaba, era como si me transmitiera sin necesidad de palabras: eres importante para mí, te deseo y te valoro. Y eso era lo que más me impactaba. Se sintió destrozada internamente porque la situación no se limitaba únicamente al aspecto sexual, sino que implicaba todo lo que conllevaba esa sensación de ser anhelada. La autenticidad, sin disfraces ni imposiciones, no se limitaba solo al cuerpo, sino que también involucraba el alma, y eso venía después. Después de mucho tiempo sin emociones, lloré.
Él notó mi tristeza y secó mis lágrimas con sus dedos sin decir una palabra. Ya conociera como si no fuera necesario comunicarnos verbalmente, compartimos un momento íntimo en silencio, disfrutando de una tranquilidad profunda. Aquellos con conocimiento de que están realizando algo prohibido pero inevitable no mostraron prisa ni remordimiento en ese momento, simplemente actuaron. Luego, al concluir todo y permanecer abrazados sin ropa, solo protegidos por una antigua manta que él mismo había proporcionado, cuando cayó sobre nosotros, el silencio se hizo presente de nuevo y no intercambiamos palabras. Sin embargo, éramos conscientes de que habíamos traspasado un punto sin retorno, no solo por la acción en sí, sino también por el hecho de que ambos lo sabíamos. Después de un tiempo, nos vestimos intencionalmente y él se sentó primero, sentado en el borde del sofá en completo silencio, observando sus zapatos como si tuviera que reflexionar sobre algo. No sabía cómo expresarme, deseaba que se quedara pero al mismo tiempo ansiaba que se marchara, ya que su presencia me generaba conflicto. Después de todo, me hacía sentir vulnerable, no tanto como mujer, sino como individuo. Me preocupaba que él, si me viera como una persona vulnerable y necesitada, lamentaría que me juzgara de esa manera. Sin embargo, en ese momento, él cambió su mirada hacia mí, se encontraron nuestros ojos y pronunció unas palabras. Vivian no está sola, a pesar de que me partió por dentro. Aunque solo fue eso, sentí la presencia de alguien. Finalmente, me reveló las palabras que tanto ansiaba escuchar. No discutimos sobre el futuro, no hicimos compromisos ni proyectos juntos. Salió tan callado como había llegado, pero provocando un remesón en mi interior. Cerré la puerta a sus espaldas y me senté, en el suelo, sin ropa, abrazando mis piernas, no derramé lágrimas, me resultaba imposible. Con tantas cosas en mi mente, no puedo permitirme llorar. Reflexionaba sobre Mako y qué pensaría si se enterara. En una ocasión, me encontré observado de la misma manera que su padre lo hizo aquella tarde, y en ese momento comprendí. Tal vez nunca me había observado realmente y eso causaba más dolor que sentir culpa. Una parte de mí comprendía que había alcanzado este punto debido a una carencia emocional, no por malicia ni por anhelo. Esa noche, cuando Mako regresó, me halló en la casa no por elección, sino por obligación. Mientras la televisión estaba encendida pero sin sonido, me dio un beso en la frente como de costumbre y me consultó si todo estaba en orden. Acepté sin que él me mirara directamente a los ojos. Expresó su fatiga y su intención de retirarse. Acepté ducharme y luego dirigí mi mirada hacia la pantalla, sin poder percibir nada. En mi interior, una parte de mí clamaba mientras otra permanecía en silencio. Comprendí que algo se había dañado y a pesar de que nadie lo percibiera y todo pareciera igual en apariencia, yo ya no era la misma. Esa jornada, sin importar que no estuviera previsto ni que lo estuviera buscando, fue cuando traspasé un umbral y me debatía en si deseaba regresar. En los días posteriores, todo lo externo volvió a su estado habitual y Marco continuaba con sus rutinas de manera metódica. Mientras me desplazaba por la casa, realizaba las mismas tareas, preparaba el desayuno, me ocupaba de las labores domésticas y atendía a las necesidades del hogar. A pesar de mantener la calma en las conversaciones familiares, en mi interior todo era un caos, ya que no podía sacar de mi mente lo sucedido. Cada vez que exploraba cada parte de la sala, me encontraba con una imagen de Julian en mi mente, recordando cómo me había tocado con tanta pasión. La forma en que me miró, su sostén, todo quedó impregnado en ese momento. Deseaba olvidar, aunque al mismo tiempo no. Era como si esa vivencia hubiera sido un despertar repentino que me generaba temor. Dudaba si él desearía reencontrarse, si habría experimentado los mismos sentimientos, si lamentaba lo sucedido. Sin embargo, tampoco podía renunciar. Cada vez que oía el portón abrirse, mi cuerpo reaccionaba instintivamente ante las palabras de Mako sobre su persona. Mi padre solía experimentar rigidez muscular, lo cual era como estar atrapado en un conflicto interno permanente, a pesar de que nadie se daba cuenta de su malestar. Se encontraba al límite de algo desconocido, pero percibía que no podía continuar por mucho más tiempo con esa dualidad. Mi estado emocional estaba agotándome y lo más difícil era que nadie parecía notarlo. Nadie se interesaba por mi bienestar emocional. Mis silencios pasaban desapercibidos hasta que una tarde, de repente, Julian volvió sin previo aviso. En esta ocasión, no cruzó la puerta solo, se mantuvo en su interior. En el porche, con un semblante serio, salí con el corazón acelerado mientras él me observaba detenidamente. Me comunicó que no había venido para repetir nada, sino para averiguar cómo estabas. Aquella breve expresión me dejó sin palabras, solo pude asentir. En un instante, él agarró mi mano con firmeza, como si intentara sujetar a alguien que se desploma, y después, sin más, me quedé inmóvil,
con una sensación de opresión en la garganta. No realizamos la acción, sino que valoramos el significado detrás de ese gesto, ya que por primera vez en bastante tiempo alguien lo hizo. Aquella noche, me inquietaba mi verdadero estado emocional. Reflexioné nuevamente sobre todo lo que había dejado atrás sin percatarme durante años. La unión de hábitos confortables y comunicaciones prácticas con Mako no resultaba desagradable. Jamás alzó la voz ni me trató mal. Nunca me ha sido desleal, al menos que yo sepa. Siempre me ha tratado con respeto, pero nunca me ha prestado atención, ni siquiera me ha mirado, ni se ha percatado de mí. Mi luz estaba apagando gradualmente y también contribuía a ello al quedarme en silencio, adaptándome y resignándome hasta que una persona llegó inesperadamente y provocó una chispa que me hizo reconectar con mi verdadera esencia. Lo que anhelaba, lo que experimentaba, me reprochaba un poco por depender de eso, pero me culpaba aún más después de haberlo permitido durante tanto tiempo, transcurrieron varias semanas sin que volviéramos a tener contacto físico. Cada vez que Julian y yo coincidíamos, en el ambiente se percibía algo diferente y retomábamos la conversación sobre lo sucedido. Una suave tensión se percibía entre nosotros, una complicidad silenciosa que prescindía de las palabras. Simplemente era suficiente. Observar con detenimiento nos confirma que lo que experimentamos no fue una ilusión temporal, sino que fue verdadero. Nuestro amor fue intenso, a pesar de que la culpa se entrelazaba con el deseo y el temor. Ese día, a pesar de mis negativas, experimenté una sensación similar a la tranquilidad al recuperar algo que había extraviado. Hace años, experimenté una sensibilidad intensa que me llevó a casi revelarle todo a Mako en una noche específica. Tuve un sueño tan real con Julian que me desperté agitada, con el cuerpo ardiente y los ojos llorosos. Me incorporé en la cama, observé cómo dormía en la cama y me pregunté a mí misma qué estaba haciendo. Sin embargo, al observar su semblante sereno, tan distante de todo, me percaté, considerando que no lograría comprenderlo, lo interpretaría como una deslealtad física cuando en verdad fue emocional. Sin tener conocimiento de que ya me había sentido desamparada mucho tiempo atrás, responsabilizaría a pesar de haber aceptado esa revelación como otras situaciones. Decidí guardar en silencio mi angustia ya que no tenía otro lugar donde expresarla en los días posteriores. Cada acción de Mako, el beso apresurado al despedirse parecía sacado de una escena recurrente, la comida era la respuesta. Los momentos de silencio frente al televisor me hicieron comprender que no todo giraba en torno a Julian. Él fue el factor desencadenante. Sin embargo, la raíz del tema era considerablemente más profunda. Se trataba de mi vida, de mi manera de estar en el mundo. Las decisiones que evité por conveniencia, por temor, por rutina, causaban más dolor que el remordimiento por lo sucedido. El motivo es que, al final, la pasión puede extinguirse, pero la sensación de apagamiento interno es mucho más complicada de superar. En ocasiones me cuestiono si Julian experimenta los mismos sentimientos, si evoca aquella tarde de la misma manera que yo lo hago, si lamenta sus acciones. Sin embargo, jamás cuestioné ni presioné, quizás debido a que una parte de mí prefiere no conocer la respuesta y opta por guardar ese secreto. Tengo fresco en la memoria un sitio al que regresar en los instantes en que todo se torna sombrío, ya que para mí significó un refugio. Es el instante en que me siento visible, apreciada y valorada, lleno de vitalidad y color. Aunque todo estuviera en contra, un breve momento con alguien inesperado sería valioso. Jamás solía criticar a aquellos que traicionaban a sus parejas, pero tampoco lograba comprenderlos hasta que me vi en esa situación y comprendí que, en ocasiones, la razón no es la ausencia de afecto, sino la falta de conexión visual. Estar al lado de alguien a quien quieres mucho no siempre elimina la sensación de soledad, y esta situación no se soluciona con simples palabras. No basta con cenas románticas para solucionar problemas. Se necesita una conexión emocional auténtica y genuino deseo de compartir momentos juntos. Cuando la vida escasea, uno comienza a marchitarse hasta que alguien te brinda su contacto. Deseas y te das cuenta de que aún tienes la capacidad de crecer, incluso si es en un entorno inadecuado. Ahora, cada vez que piensas en Julian, cuando llega a mi hogar, siento una tensión interna, no por temor a que ocurra algo. No es que no sepa cómo lidiar con lo que sucedió, sino que al recordarlo, revivo una etapa en la que experimenté emociones pasadas. Mientras celebro, también me doy cuenta de que estoy estancada en una rutina que no sé cómo modificar. Mako no tiene ni idea y tal vez, a pesar de no llevarlo a cabo, tengo pleno conocimiento de ello y día a día me enfrento a esa realidad, a ese límite. Me encuentro con ese mutismo compartido que en ocasiones resulta más abrumador que cualquier diálogo. En ocasiones me descubro observando a Julian,
Busco de reojo señales que indiquen si aún tiene pensamientos sobre mí. La rosa detiene sus manos por un instante al dirigirse a mí, un silencio se extiende un poco más de lo habitual y percibo algo. Cada vez que percibo el más mínimo indicio, siento una opresión en el pecho, ya que persiste, no fue exclusivamente mío, él también lo experimentó. Sin embargo, ninguno menciona nada, no lo requerimos. Lo que experimentamos no desaparece, ni con el paso del tiempo ni con el sentimiento de culpa, permanece arraigado en nosotros. En la memoria corporal, Mako permanece como siempre, impecable, correcto y estable, con la piel pegada a los huesos. Continúo desempeñando mi función como esposa atenta, anfitriona cordial y mujer sonriente en las fotografías familiares. Nadie sospecha lo que guardo en mi interior. A veces me cuestiono cuánto tiempo podré mantener esta doble vida emocional. A pesar de no haber vuelto a interactuar con Julian, mi pensamiento permanece cautivo en aquel instante, en aquella tarde en el sofá, en aquel suspiro. He compartido y soy consciente de que no hay forma de retroceder, no debido a nuestras acciones, sino a causa de lo sucedido. Al despertar, no deseo buscar excusas. Reconozco que mi acción fue incorrecta, que traspasé un límite que jamás imaginé sobrepasar. Sé que fue la primera ocasión en mucho tiempo en la que experimenté una sensación de plenitud, al ser percibida auténticamente por alguien, sin máscaras ni artificios. Experimenté sensaciones que trascendieron lo físico y se quedaron grabadas en mi memoria. Eso deja una huella, una herida agridulce, un recuerdo que causa dolor y a la vez brinda consuelo por haber sido verdadero, por no haber sido ficticio. Tan solo anhelaba, era imprescindible, era un lazo, era todo lo que me hacía falta y no reconocía. Desde ese día, al mirarme en el espejo, mi percepción de mí mismo ha cambiado, ya no es de orgullo, sino de otra manera. No me siento avergonzada, al contrario, me percibo más completa, más alerta, más consciente de mí misma, a pesar de que la culpa esté presente a mi lado. Me encuentro con una verdad que no estoy lista para ignorar, no deseo volver a dormir, no pretendo seguir actuando como si todo estuviera bien cuando en realidad no lo está. No deseo continuar siendo una versión opaca de mi pasado, aunque haya tenido que atravesar situaciones tan complicadas y llenas de peso. Por lo tanto, que así sea, ya que prefiero esa opción en lugar de continuar viviendo de forma automática. No tengo idea de lo que depara el futuro entre Julian y yo, quizá no volvamos a traspasar esa frontera en el futuro. Es posible que lo que experimentamos quede como un breve intervalo en nuestras vidas, pero tengo la certeza de que, independientemente de lo que suceda, ya no soy la persona que era antes, y eso es algo que nadie puede cambiar. La conexión en nuestra mirada, el contacto sutil, el suspiro prolongado era para mí, para los dos, y a pesar de que nunca lo exprese en palabras, jamás reveles eso a nadie, siempre habrá una parte de mí que regresará a ese preciso momento. Experimenté nuevamente la sensación de levantarme en algunas noches en completo silencio y recorrer la casa. Al pasar por la sala, me detengo junto al sofá y me quedo allí parado, recordando y cuestionándome si fue una locura, una vulnerabilidad o un acto impulsivo. La señal de que algo necesitaba cambiar estaba presente. No tengo la solución, solo sé que algo sucedió. No lo busqué, pero tampoco lo descarté. Decidí dejarme llevar, ya que no podía soportar más la indiferencia, a pesar de que, aunque me cueste aceptarlo, hay una parte de mí que repetiría la experiencia, ya que fue auténtica, humana y me hizo experimentar emociones. He aprendido a vivir junto a esa parte de mi ser que permanece oculta, esa dama que ardió en silencio anhelando en secreto. Haber compartido un instante de conexión física y emocional con alguien inalcanzable no es motivo de orgullo, aunque tampoco lo lamento. No fue completamente así, ya que representó exactamente lo que me hacía falta y al concluir, cada día llevamos algo dentro que callamos, algo que nos afecta y nos moldea a la vez, lo mío fue eso. Cuando estoy con Julian, a veces pienso que si Marco conociera todo lo que guardé en silencio, lo que experimenté, lo que anhelé, quizás me vería de manera diferente. Quizá una persona diferente podría percatarse de que no se trata de una infidelidad física. Se trata de una intensa pasión que implica experimentar emociones genuinas al compartir momentos con otra persona. No aguardo eso de él ni de ninguna persona, solo deseo no tener expectativas. Decidí no perderme de nuevo, evitar apagarme internamente y, si eso significa asumir una culpa en silencio, estoy dispuesto a hacerlo. Al despertar completamente llena de vida, agradezco a quienes me leen, no estoy segura de si alguien me comprenderá. Era necesario expresar todo esto, sacarlo de mi interior. En ocasiones, plasmarlo por escrito resulta terapéutico. Identificar lo que se guarda en lo más profundo es la clave para avanzar. Agradezco tu llegada hasta aquí. A veces, simplemente el hecho de ser escuchado sin críticas es todo lo que se necesita.